No vamos a leer toda la lectura, pero les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Estaremos hablando acerca de los versículos 1 al 20. Hechos capítulo 9, versículos 1 al 20. Voy a leer los primeros 5 y ya después ustedes pueden leer el resto solamente para enfocarles en lo que vamos a hablar. Lee así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Damos gracias a Dios por su palabra. En esta ocasión vamos a orar por un familiar de nuestra hermana Blanca Cruz, que está muy delicado de salud. Queremos que Dios ponga su mano sanadora sobre él. Señor, te honramos y te bendecimos en esta tarde. Gracias porque podemos venir libremente ante tu presencia y presentarse, Señor, toda inquietud, todas nuestras necesidades, todo, oh Señor, lo que hay en nuestro corazón, que queremos que tú, oh Dios, obres en cada uno de nosotros, y muy especialmente en este momento te pedimos por este caballero que está muy delicado de salud, que tú pongas tu mano sanadora ahí donde está, si está en la casa o en el hospital, Señor. De igual manera pedimos que tú te glorifiques en él. Oh, y que tú, oh Dios, pongas tu mano gloriosa de salud sobre de él. A ti sea gloria y honra, en el nombre de Jesús. También te presentamos tu palabra, bendícela en nuestros corazones. Y así como has hablado a mi vida, puedas hablar a cada corazón en esta tarde. Señor, te lo pedimos en el dulce nombre y glorioso nombre de Jesús, a quien todas las cosas siempre le son posibles. Amén y amén. ¿Se recuerdan lo que hablamos el domingo pasado? ¿Cuál era el título del mensaje? Vamos a ver. ¿Listos para Pentecostés? Dígaselo a su hermano de nuevo. ¿Listo para Pentecostés? Muy bien, puede sentarse. Pentecostés es más que una fecha en el calendario cristiano. El próximo domingo celebramos el día de Pentecostés. Pentecostés es la respuesta de Dios al yo no puedo. Jesús le dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, recibiréis poder. Los discípulos, una vez que Cristo fue crucificado, si usted lee los evangelios, todos ellos se
esparcieron, unos se fueron, la mayoría se fueron y volvieron a sus quehaceres y se olvidaron de lo que Jesús les había dicho. No solamente que iba a morir, pero que iba a resucitar. Todos llenos de miedo cuando uno de esos encuentros que Jesús tuvo con ellos fue todos ellos reunidos en un lugar y la puerta bien cerrada. Y Jesús tuvo que entrar sin tocar puerta y sin abrir puerta. Y entró hasta donde estaban ellos, porque estaban todos llenos de temor. ¿Y cómo ellos podrían sobreponerse a esas ansiedades y deficiencias y temor que había en sus corazones? La respuesta para ellos y para nosotros es un Pentecostés personal. No es lo que Dios, como decía unos minutos atrás, lo que Dios ha hecho en el hermano fulano, o aquel hermano o aquella hermana, y yo conozco a alguien, sino que yo pueda decir personalmente lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que está haciendo con y a través de mí. Gloria al Señor. Hubo un predicador muy conocido del concilio de la Alianza Cristiana y Misionera, W. Tozer. Él dijo: la iglesia trágicamente se olvidó de esta verdad tan liberante, que ahora hay para el Hijo de Dios una completa y maravillosa experiencia que llena de satisfacción. Es el bautismo en el Espíritu Santo. La vida llena del Espíritu Santo no es una edición lujosa, decía él, del cristianismo. En otras palabras, esto no es para algunos. Es parte del paquete total del plan de Dios. Es para todos sus hijos, para todo su pueblo. Es para usted y para mí, para el que está recién convertido, como el que lleva muchos años conociendo y ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Y queremos usar la historia del apóstol Pablo porque hay algunas enseñanzas que nos ayudan a nosotros para también que podamos, como Pablo, tener un Pentecostés personal. Lo que Pablo o Saulo en ese momento tuvo que hacer para que Dios pudiera, no solamente cambió su vida, pero también ser una persona llena del Espíritu Santo. Como los discípulos, él tuvo que obedecer. El versículo 8 de ese capítulo nos dice claramente que Pablo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. ¿Se recuerda los versículos que leímos al principio? Él iba precisamente con el propósito de llevar y agarrar todos aquellos que estaban regando esta nueva forma de pensar y de vivir. Gloria al Señor. Y él estaba muy enojado. Y mientras iba con esa misión, Dios se encontró y él se encontró con Dios. Tuvo una experiencia muy personal con Jesucristo. La palabra de Dios nos dice claramente ahí que una luz, y algunos creen, más luego creo que esta historia él la relata como unas 3 veces en el libro de los Hechos. Y una de las cosas bonitas del libro de los Hechos es que, como hablábamos un tiempito atrás, Lucas fue el escritor, y una de las cosas de Lucas es que es muy detallado, da muchos detalles en cuanto cuando algo sucede. Y en este caso nos da muchos detalles acerca de la conversión de Pablo. Mientras él iba
en esta misión, Dios lo paró. Algunos dicen de su caballo, pero no hay ninguna prueba bíblica que iba en un caballo. Porque usted puede caerse, vaya en caballo o vaya caminando, de todas formas puede caerse. La Biblia dice que cayó en tierra y algunos piensan que como cayó en tierra pues iba en un caballo, pero no. Simplemente tuvo esta experiencia con el Señor y la palabra de Dios nos dice que esa experiencia no solamente conoció a Cristo, pero pasó algo con su vida muy física, quedó ciego. Así que la palabra de Dios dice aquí que entonces Pablo en el versículo 8 se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Tuvo 3 días sin ver. ¿Usted sabe qué? Cierre los ojos un segundito. Imagínese vivir así todo el tiempo. Y un hombre de autoridad como era Pablo. Y ahora, de momento, encontrarse ciego. La palabra del Señor nos dice claramente que ahora, cuando tú estás ciego, y especialmente una persona que nunca ha sido ciega, no es cosa fácil. Yo me recuerdo siempre una experiencia que tuve con un joven que en la entrada de nuestro estacionamiento, al otro lado está el estacionamiento de hospital que era de animal. Y él parece caminando va con el bastón tocando así y hay una parte que no está hay una verja que empieza por un lado y termina en el otro y él una de esas no sintió la verja y como que se metió para adentro y entró para el lugar donde está el hospital de animal, que cuando llega a una esquina ahí termina. Y el pobre hombre se metió por ahí y llegó hasta donde terminaba la verja y ahí seguía y tocaba con el bastón la verja, pero no había salida. Y me recuerdo que yo lo veía ahí luchando y lo vi y crucé la calle para dejarle saber que se había metido por el lugar equivocado y por eso no podía salir, como que ahí terminaba. Y lo tomé de la mano, le dije, ¿me permite que te tome la mano y te ponga de nuevo en la acera donde estabas? Y lo puse en la acera y ahí pudo seguir caminando. Pero imagínate una persona como Pablo, que estaba con toda autoridad para mandar a matar, para coger, para arrestar. Tenía autorización del gobierno para tomar a todos los creyentes y cristianos del camino, como le llaman, empezaron a llamar a los cristianos ahí. Y ahora se encuentra ciego, que lo tienen que llevar de un lugar a otro, sin control ninguno, a la disposición Me reía yo cuando leía, porque ahora él iba buscando a los discípulos para cogerlo y apresarlo, y ahora está apresado por ellos, por así decirlo, de ellos, a la disposición de ellos. No solamente estaba fuera de control, porque tenía que ir y de momento se encuentra sin ningún control. Y ahora no solamente a la disposición de los discípulos, sino también deja que hiciera Ananías lo que Dios le había mandado. Y imagínese el cuadro de Pablo, de Saulo, que era su nombre romano. Un hombre bajo control y autoridad. Ahora lo vemos que lo llevan de aquí para allá y cae en las manos de un hombre que él no conoce. Él no conocía
Ananías para nada, ni Ananías lo conocía a él. Y recuerda que esto era en Damasco, que Damasco era ya lejos, creo que queda unas 130 millas de Jerusalén. Se encuentra en un lugar conocido para él, pero la gente que estaba alrededor de él desconocida. Y ahora lo vemos que lo llevan de aquí para allá. Pablo, como aquellos discípulos, no solamente tuvo que obedecer, pero también Pablo dice la palabra de Dios, que durante ese tiempo él hacía algo muy especial. ¿Qué estaba haciendo Pablo? No, ya eso pasó, porque ya estaba ciego ahora. Ahora está ciego. ¿Qué dice la palabra de Dios que estaba haciendo? Si leen los versículos ahí, le dice claramente, Pablo estaba orando. Dios le habló a Ananías en el versículo 11 y dice, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Aleluya, gloria a Dios. Después de ser un perseguidor, ahora se convierte en una, creo que hay alguien establecía unas estadísticas y él dice que Lucas es el único de los evangelistas que más habla de la oración a través de sus narraciones en el Evangelio de Lucas y en el libro de los Hechos. Le da la importancia. Cuando usted lee el libro de los Hechos, usted va a encontrar que en todo momento y en muchos de los momentos que el Evangelio, el Espíritu Santo descendió sobre diferentes personas y diferentes grupos, aquellos grupos, una de las cosas que hacían era orar y la palabra. Esas dos cosas siempre iban juntas. Cuando Pedro salió de la cárcel, encontró que la iglesia estaba orando. Usted quiere ser lleno del poder del Espíritu Santo, ore. Aleluya. Me imagino en la mente de Ananías, porque Pablo, obviamente Ananías sabía quién era Pablo, quién era Pablo antes, mejor dicho. Cuando le digo, Señor, ¿de verdad que tú quieres que yo vaya a encontrarme con este hombre? Pero si este hombre es un perseguidor de la iglesia. Pero cuando Dios le habló, le dijo claramente ahora, eras perseguidor, pero ahora está orando. ¡Qué diferencia! Lo que le lo motivó a obedecer y a orar fue que Pablo tuvo un verdadero encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Y una de las cosas que me han oído repetir una y otra vez, muy especialmente yo soy pentecostal de segunda generación. Mi hijo es pentecostal de tercera generación. Yo no sé que usted sea pentecostal de segunda o de primera, pero una de las cosas que cuando usted lee en el Antiguo Testamento, que siempre menciona el Dios de quién, ¿no? Isaac y Jacob. 3 generaciones. Pero tú sabes qué, Abraham tuvo un encuentro personal con Dios.
Y para Jacob poder hacer y cumplir y seguir con lo que Dios habría hablado con Abraham, tuvo que tener un encuentro personal con Dios. ¿Se recuerdan aquella vez que estaba durmiendo en una roca? Puso la cabeza en una roca, no durmiendo en una roca, pero sí. Y vio una visión que ángeles subían y bajaban. Llamó el nombre de aquel lugar muy especial, porque aquí tuvo una experiencia con el Señor. Él vio que ángeles subían y bajaban. En otras palabras, Dios le dijo a él: estate tranquilo, porque muchas veces estamos intranquilos. Yo tengo a la disposición ángeles, que lo que tú quieras que yo haga, ellos están dispuestos a hacerlo. Y cuando llegó a casa de su tío, usted conoce la historia, y Dios lo bendijo grandemente. Cuando vino para atrás de casa de su tío, que todavía él no había disfrutado de la herencia que le tocaba, recuerde bien. Pero ya él tenía, Dios le había bendecido, porque él propuso delante de Dios: de todo lo que tú me des, yo voy a diezmar. Porque hay gente que quieren que Dios les bendiga para diezmar. Es diezmar para que Dios te bendiga. Queremos la bendición, pero no queremos obedecer. Y siempre, para que la fe venga a hacerse una realidad, implica obediencia. Aunque por el momento no veamos resultados, Dios bendice. Eso es muy claro. Estos hombres tuvieron, Abraham, Jacob e Isaac también tuvo una experiencia con Dios. Y aunque mi mamá me predicó y fue un ejemplo fiel de lo que es Cristo vivir en la vida de una persona, pero ese era el Dios de Doña Milla. ¿Qué tal del Dios de Edwin? De moi, mío, que yo pueda decir, Y hay veces que, por eso digo que siempre Dios sabe lo que hace, porque mis hermanos mayores decían, cuando mi mamá murió, pobre de Edwin y de Isaías, decían ellos, ahora qué van a hacerse, están solos. Pero no, ya nos habían sentado un buen ejemplo, y el Dios de Doña Milla se hizo el Dios de Edwin e Isaías. Aprendimos a orar, y me recuerdo, porque aquí vamos a hablar, el otro punto es que Pablo necesitó un Ananías. Siempre necesitamos a alguien que nos empuje, que nos ayude, que nos dé la mano, que nos encamine a conocer y a entrar en una experiencia más real como el Señor. Pablo tuvo un encuentro verdadero con Jesús. El tuyo no tiene que ser de la misma forma de Pablo, pero sí tienes que tener un encuentro personal con Él. Yo quiero conocer al Dios de papi y mami. Que el Dios de papi y mami se convierta en el Dios mío. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Que el Dios de mi vecino, que el Dios de mi amiga, que el Dios sea el Dios mío también. Que yo pueda conocer a Cristo, no porque me habló este y me lo dijo a él otro, sino porque yo he experimentado y he tenido una experiencia muy personal con Él. De tal manera que digas, como dijo el apóstol Pablo, temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando tenemos una experiencia real con Él, nos ponemos a su disposición. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero como dije antes, no solamente Pablo tuvo que hacer ciertas cosas, pero también necesitó un Ananías.
Ananías, un discípulo que vivía en Damasco. Ananías quiere decir protegido por Dios, un varón de buen testimonio y de mucha devoción a Dios, de tal manera que Dios le habló directamente a Ananías. Era un hombre de oración porque Dios le habló en visión. Había, dice la palabra del Señor, entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Dios habló muy directamente con él, quitó todas las inquietudes que él tenía. Pero Señor, ¿verdad que ir a hablar con este hombre? Si este ha matado un montón, mandado a matar y ha cogido preso un montón de gente ahí, y tú me mandas a hablar con él. Pero Dios le da instrucciones claras de lo que tenía que hacer. Le dice lo que tiene que hacer con Saulo. El nombre de Pablo, bueno, Saulo es su nombre, Pablo es el nombre romano de Pablo, de Saulo. Saulo es el nombre hebreo y Pablo es el nombre romano, porque como él tenía ciudadanía romana, tenía ciertos privilegios. Recuerdan que a lo último de su ministerio él lo querían apresar y demás, y él dijo: no, yo voy a apelar a César. Tenía ciertos derechos y por eso fue que sus últimos años ministró dentro de un barco, y bueno, esa es otra historia más grande. Así que aquí vemos a Ananías bregando con Pablo, que es su nombre romano, o Paulo. Heredó esos privilegios, obviamente, de sus padres. Y Dios le da órdenes específicas a Ananías. Fue entonces Ananías, dice el versículo 17, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Pablo, hermana, qué bonito se oye eso cuando nos llamamos hermana. ¿Ah? Creo que los españoles tienen una costumbre de decirle a la gente: tío, hey, tío, le dicen: hey, tío, esto, lo otro. Los dominicanos, me recuerdo, fui a la bodega que está en la esquina y me dijo por primera vez el que estaba en el deli y le pedí algo. Me dice: primo, ¿qué quieres? Me dijo él: primo, me recuerda siempre lo que me dijo un hermano dominicano: dile, cuando te diga primo, dile que le dé saludo a la tía. Pero aquí él le llama hermano. Entendió claramente que aquel temor que él tenía en cuanto a Pablo había desaparecido, porque ahora Pablo viene a ser su hermano. Y le da instrucciones específicas a él. Gloria al Señor. De que fuera y orara por él y pusiera su mano y demás. Y ya usted conoce muy bien la historia. Y los resultados fue un Pentecostés personal. ¿Recuerda Pablo? Ya había tenido un encuentro personal con Jesús. El versículo 5 dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Y el versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo las manos, dijo: hermano Pablo, el Señor Jesús, que se te apareció. Y aquí sé que Lucas entra a la historia, pero ¿cómo Ananías sabía ya lo que había sucedido? Lo llamó por el celular y se lo dijo antes que viniera. Es lo bueno del Señor, ¿no? Que a veces creemos que el problema que yo tengo, nadie lo sabe.
Pero Dios lo sabe. Y Dios tiene hombres y mujeres que oran y buscan de Él. Y Dios revela. Mira, ora por mi hermano Robles, que está pasando por esto, y por mi hermana fulana, y por esta familia, y por aquel. Mira, ora por esto y por esto, porque están pasando por esto y aquello. Yo estoy seguro que en el caso de Ananías, de igual manera, Dios le dio específicamente lo que estaba sucediendo. Hermano Pablo le dijo a él: el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No habló de que des tu corazón al Señor y le conozcas como tu Salvador personal, porque obviamente ya lo había hecho. Cuando tuvo aquella experiencia con él camino a Damasco, allí él declaró seguida: Señor, le declaró claramente y entendió que aquel a quien él perseguía, y Jesús se lo dejó saber: tú estás persiguiéndome a mí. Y obviamente aquí el hermano Ananías recibió de parte del Señor todo lo que había sucedido. Y allí Ananías oró por él, y Pablo recibió sanidad y fue bautizado en agua. Y algo más sucedió. ¿Qué más? Pablo fue lleno del poder del Espíritu Santo. No solamente ya había aceptado a Cristo como su Salvador personal, ahora es bautizado en agua y a la misma vez luego fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y mire los resultados. El verso 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró sus fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. ¿Y qué cree que estaban haciendo ellos? ¿Qué tú crees que Pablo estaba haciendo con todos estos discípulos? Oh, yo estoy seguro que Pablo estaba allí como un investigador privado, ¿no? Haciendo preguntas. ¿Y quién es Jesús? ¿Y cómo es Jesús? ¿Y qué pasó? La palabra de Dios nos dice que él estuvo un tiempo. A veces creemos que sí, Pablo nos dice ahí, y yo voy a enfatizar un poquito eso, que fue enseguida a predicar a Cristo, pero hubo un tiempo que él estuvo en Arabia antes de dedicarse de lleno al ministerio. Se preparó. Él pudo entender y conocer claramente que había que prepararse. Él estuvo unos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y yo estoy seguro de que Pablo preguntó de Jesús una y otra vez. Una y otra vez. Recuerde que en ese tiempo no es como usted. Tú quieres conocer de Jesús. Aquí están sus historias. Los evangelios nos narran todo lo que Cristo hizo en su ministerio terrenal. Pero en aquel tiempo tenían que depender de los discípulos. Me imagino que habían muchos de ellos que iban por diferentes reuniones y hablaban. Y yo estuve con Jesús y yo me recuerdo cuando sanó a aquel y sanó al otro y sanó a aquel, hizo esto, hizo aquel, esto en nuestro lugar y demás, porque no había una Biblia escrita donde estaban. Eso sucedió muchos años más tarde del momento. Ustedes se recuerdan sus padres, ¿no? Sus padres no tenían un historial de su familia. Siempre hay, en cada familia hay una persona que conoce toda la historia de la familia. Oh, ¿y quién es este? Este es fulano de tal, él es hijo de fulana, y este nació aquí, y él tiene tantos hijos, y aquí. Y en muchas de estas, anteriormente, de esa forma era que se regaban las historias. Cuando fue en el 80, por ahí hubo una
de uno que un profesor empezó a buscar las raíces de donde él venía. Él era afroamericano, era afroamericano, yo no sé si murió. Y ahí vino en una película que se llama Raíces, donde él fue y lo llevó hasta África. Se recuerda de Kuta Kinte, encontró que por allá eran sus padres y fue a una aldea donde un hombre le dijo todo el historial de su familia. Algunos creen, y esto es un chispito aparte para que no, algunos creen que el Antiguo Testamento de esa forma, digo, los estudiados dicen de esa forma, pero nosotros creemos, como pasó con Ananías, que Dios revela, que Moisés cuando escribió el libro de Génesis, él no estuvo allí cuando Dios formó al hombre. ¿Cómo supo todo eso? Yo sé que hay personas que quizás cuentan uno con otro, pero Dios revela. Él revela. Él dice exactamente, Él no tiene ahí. Yo precisamente los otros días que estaba hablando conmigo, cuando uno, siempre lo he dicho tantas veces, uno cuando piensa a veces que Dios abre los libros, dice en Daniel habla que Dios abre los libros. Uno se imaginaba antes, ¿no? Uno dice, wow, qué librote será ese que tiene todo escrito de ti nada más. Pero a la vez que la tecnología avanzando, hemos comprendido ahora que en la cabeza de un alfiler cabe información. Imagínate, si ese es el hombre, ¿cómo será la computadora que Dios tiene allá arriba? Es más, ¿cómo es la computadora que tiene acá arriba el Señor? Y ahora ¿han visto los avances del 3DS? En las películas ahora usted va a ver y parece que usted está envuelto en la escena. Eso me imagino cuando se abran los libros y llamen allí Edwin Robles. Porque Él va a recompensar a cada uno según fuera su obra. Y abra y diga y pregunte yo, pero Señor, ¿por qué tú me estás haciendo esto y otro? ¿Te recuerdas tú lo que hiciste? No, yo no me recuerdo, pero yo sí. Mira, pum, un segundito pone ahí y tú te ves, me imagino, yo estoy hablando más allá, pero me imagino, tiene la capacidad para hacerlo. Gloria al Señor. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Él pudo revelarle a Ananías todo lo que estaba sucediendo. Y estoy seguro que allí Pablo pidió explicaciones y hizo preguntas y sus preguntas fueron contestadas. El próximo versículo, el versículo 20, nos da la respuesta. Y enseguida dice la palabra de Dios: predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y eso no es una declaración liviana. Porque por eso mataron a Jesús. Porque una de las cosas que decían aquellos religiosos es que este dice que es hijo de Dios. Y decir que tú eres hijo de alguien implica que tú tienes los mismos privilegios, que implica que tú tienes las mismas potestades de esa persona. O cuando Jesús declaraba que él era hijo de Dios, estaba diciendo, y ellos entendían muy bien, y por eso es que ellos lo consideraban un blasfemo. Este te está haciendo igual a Dios. Y es lo que ellos no pudieron entender, que Jesús sí era igual a Dios. Aleluya. Él tenía y tiene toda potestad y tiene toda autoridad
Gloria al Señor en el cielo y debajo de la tierra. Gloria al Señor. Todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho. Aleluya. Por eso Pablo salió a predicar. ¿Cuándo? Enseguida. Porque cuando tú tienes una revelación de lo que Cristo es, ¡ja, ja, ja! Siempre me viene a la mente, y me han oído testificarlo, mi hermana Campos, la abuelita de nuestra hermana Ana y de la mamá de nuestra hermana Rivas. La mamá de la hermana Hernández y abuela de la hermana Rivas. Y yo me reía porque ahí al frente ella se ponía, persona que apenas aprendió a leer cuando llegó y conoció a Cristo. Y ella, venían los testigos de Jehová que se paraban en la otra acera allá al cruzar de donde está el correo. Y cuando venían para este lado y venían a darle tratado a ella y a hablar con ella y empezaba, y yo lo oía ahí, yo por la crucecita esa yo la veía ahí y ella hablando de ella, y al momento se iban enojados y cruzaban la calle. Porque muchas veces creemos que tenemos que tener un doctorado en teología y en divinidades para poder publicar y hablar de Cristo. Lo que tienes que haber tenido es un encuentro personal con Él, que puedas declarar, oh, gloria al Señor. ¿Te recuerda de Simón? Quienes dicen, y de momento Pedro, dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso es que los que muchas veces saben mucho no pueden entender la simplicidad del Evangelio. Porque esto es revelación. Y muchas veces tú te encuentras, pero si yo tantas veces me hablaron de Cristo, ¿cuántas veces le hablaron a usted del Señor? Y no fue hasta ese día, hasta ese momento, hasta esa tarde o esa noche o leyendo la palabra, o como le pasó a un hermano aquí que testificaba, leyendo un tratado, pudo entender y reconocer que ese Jesús es el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Y allí en aquel lugar donde él estaba, él en un de donde se cambiaban, él era un bombero de esos que apagaba fuegos químicos y demás, y estaba ya hastiado de su vida y quería, dijo él, en uno de estos fuegos ahí mismo me voy a meter y voy a dejar que el fuego me queme todo, porque estaba hastiado de su vida. Pero le habían dado un tratadito y se lo había echado al bolsillo. Y mientras estaba allí cambiándose para ponerse la ropa, sacó el tratadito y empezó a leerlo. Y allí solito, con aquel tratado, Cristo, Dios se le reveló a su corazón. ¡Aleluya! Yo te amo. No hagas eso. Yo te he estado persiguiendo. Pablo creía que él estaba persiguiendo a los cristianos, es que Dios lo estaba persiguiendo a él. ¡Ja! Hay veces que decimos, yo encontré al Señor. No, el Señor te encontró a ti. Hace tiempo que te estaba buscando. En esta tarde te trajo aquí. En esta tarde te ha puesto a vernos por las redes cibernéticas o escucharnos por el teléfono para decirte que Él quiere revelarse a su vida, para que tú le conozcas como el Salvador y Señor de tu vida también. ¡Oh, gloria a Dios! Esto no te le reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Versículo 22 dice, y lo deja demostrado, pero Saulo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en un recién convertido. Entraba a las sinagogas a discutir con los rabinos y hablarles de Cristo, aunque Pablo estaba muy preparado en la religión y el ambiente judío y todo aquellos conocimientos, pero de Cristo no conocía. Hace pocos días que lo conoció. Y discutía, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto implica que Saulo estaba convencido de quién y a quién había creído. ¡Aleluya! No había ningún temor a hablar con cualquier persona y poder entablar una conversación y defender el evangelio de Jesucristo. Que mucho. Hay veces que hay personas que le sacan el cuerpo a los testigos de Jehová, o otros que vengan con otra forma de hablar porque tienen. Pero tú, ¿en quién tú has creído? Aleluya. Pablo había tenido un Pentecostés personal. ¿Quieres uno? ¿Quieres tener un Pentecostés personal? Muchos creen que lo pueden ganar porque dicen, y yo soy bueno, yo tengo que ser bueno, y yo todavía no he sido bueno. Sin embargo, las Escrituras nos dejan saber que Él está disponible para cualquier creyente. Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas, versículos 11 al 13, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Otros creen que porque son creyentes automáticamente poseen y han sido llenos del Espíritu Santo. No. La palabra habla de bautismo. El que cree en mí, dijo Jesús en el capítulo 7 de Juan, como dicen las Escrituras, ríos. En inglés dice floods, inundación. Tu cuerpo es inundado de la presencia del Señor. Jesús le dijo a sus discípulos que se den quietos en Jerusalén hasta que sean, ¿qué? Investidos. Es algo abundante en nuestras vidas. Gloria al Señor. Otros creen que porque sí, cuando conocemos a Cristo, el Espíritu Santo, sí viene a nuestro corazón, obviamente. Sin Él no podemos conocer a Cristo, porque Él es el que nos revela a Cristo. Por eso es que usted dice, ese día dijo, oye, esto es verdad, lo que dice el pastor esta tarde, esto es verdad. Otras veces no lo entendiste, pero esa tarde sí lo entendiste. ¿Tú sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te lo revela. Él abre tu corazón y ahora, después de tanto tiempo, ahora entiendes. Porque Él ilumina tu mente y te deja saber las realidades del Evangelio. Y por eso es que levantaste las manos y dijiste, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Y ahora, me recuerda siempre, porque lo bueno de ser pastor es que uno ve el cambio en las personas, ¿no? Cuando vienen todos tímidos a la iglesia y ahí con miedo y aquí y allá. Yo me recuerdo, siempre le decía a un hermano, yo me recuerdo cuando tú llegaste, que cantaban los coritos y tú estabas aguantado de la banca. Y ahí, y los hermanos gozándose y tú ahí quieto. Cuando diste tu corazón al Señor, ya te vi que... Y de vez en cuando aplaudía y después empezaste a aplaudir y después yo te vi que estabas cantando. ¿Te recuerdas? Yo te vi que estabas cantando.
Y empezó a cantar, y ahora cantaba y aplaudía, y luego empezó a moverse al son de la música. Y cuando el Espíritu Santo lo bautizó, una tarde, dice él que cuando yo hice el llamado para orar para los que fueran llenos del Espíritu Santo, él no llegó ni aquí. Cuando salió de la banca y iba camino aquí, empezó a hablar en lenguas desde que salió de la banca para acá hasta que llegó al frente. Ya Dios lo había bautizado. Y ahora no solamente canta, ahora no solamente aplaude, ahora brinca, ahora testifica, ahora predica. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Sí, cuando veremos a Cristo, el Espíritu Santo obviamente nos da testimonios de que somos sus hijos. Pero con el bautismo recibirán más de Él. Sabemos por lo menos de un caso después de Pentecostés en que los creyentes habían nacido de nuevo, pero no habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo simultáneamente con la conversión. Y ellos necesitaban, como nosotros hoy, recibirlo como una segunda experiencia. Me gusta, el hermano Daniel era miembro de una iglesia, de la Iglesia de Dios, y ellos lo ponen así, el bautismo en el Espíritu Santo como una segunda experiencia después de la salvación. Perdón, llamo a Daniel. Nelson es, siempre le llamo, yo no sé por qué le bauticé con Daniel ya, es Nelson. Aunque la Iglesia de Dios hablan de otra experiencia, ellos también creen que usted puede llegar a la entera santificación. Y ahí entramos en discusión un poquito, porque alguien leía un sticker que en un carro decía, si usted peca, todavía no está listo para el cielo, porque algunos creen que usted llega a un estado, y podemos llegarlo, no es que no podamos llegarlo, podemos llegarlo, porque el Espíritu Santo puede hacer eso en nosotros, para eso está el Espíritu Santo, para que no pequemos. Pero, hijitos míos, dice Juan, no le está hablando al pecador, le está hablando ¿a quién? A la iglesia. Si habéis pecado, abogado tenemos para con... Porque aunque, no digo yo, no es lo mismo me baño en el río como me río en el baño. Pero no es lo mismo estar en la orilla del mar o del río y mojarse con el agua, como estar en el río y que el río lo lleve. Porque esa era nuestra vida antes. Antes no era que vivíamos, practicábamos el pecado. Esa era nuestra forma de ser. Ahora pecamos, pero no practicamos. Como digo yo puedo hacer el trabajo de carpintero, pero no soy carpintero. Puedo hacer un trabajo de un mecánico, pero no soy mecánico. Yo le cambio el carro. Bueno, una vez nada más lo hice y se me fue la tapa de donde uno viene el cuarto de aceite, se me fue la tapa por el motor por ahí para adentro. Y asustado, dije, ¿y ahora qué va a pasar esto? Dije, cero eso, voy a pagar que me lo cambien de ahora para abajo. Se acabó de actuar como mecánico, porque no era mecánico. Nosotros no somos pecadores. Pecamos, pero no somos pecadores de práctica. Pero sí, creemos que el Espíritu Santo sí entra a nuestras vidas en el momento de dar nuestro corazón al Señor, pero no lo habían recibido como una segunda experiencia. Hubieron unos, como dije antes, en el capítulo 8, del libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 14, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales venido oraron por ellos
para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Obviamente habían conocido a Cristo como su Salvador personal, pero no habían sido llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y en otros lugares, de igual manera, nos habla de Cornelio, que ya profesaba ser un creyente. Pero cuando llegó Pedro y habló y oró por ellos, también el Espíritu Santo entró a su corazón y a su vida y fue lleno del poder del Espíritu Santo. Tengo un montón de cosas, pero ya el tiempo se acabó. Tienes que tener un encuentro personal con Jesús. Como Pablo, están en la disposición de obedecer. Como Pablo, estar en un espíritu de oración. Dame, Señor, tú lo has prometido. Dámelo, dámelo, dámelo. Es para tus hijos, dijo el apóstol Pedro cuando predicó allí. Les dijo, esto es para todos ustedes y sus hijos, todos. Y vas a ser lleno del poder del Espíritu Santo y vas a ser testigo, un testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios, muchos milagros Él ha hecho en mí. ¡Aleluya! Hubo un cambio en mi ser y hay poder en mí para orar por los enfermos, para poder, dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y no estoy hablando nuevas lenguas de simplemente hablar inglés, como algunos creen que simplemente como el evangelio iba a ser esparcido, Dios le dio la sabiduría a aquellos para que pudieran predicar en otros lenguajes y esparcir. No, esas no son las lenguas que habla ahí. Gloria al Señor. Esas las puede aprender usted en la escuela o en cualquier lugar. No, pero esta es que el Espíritu daba que hablasen. Utterance, habla en el capítulo 8 de Romanos. Nuestro espíritu habla y habla con Dios con gemidos indecibles. Tomarán en las manos y si viere cosas y no les harán, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Porque se necesitan proclamadores, embajadores, heraldos del evangelio. Cristo viene y esa noticia hay que regarla. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Nos acomodamos y estamos muy tranquilos y se nos olvida que Cristo viene. Yo sé que desde pequeño he oído eso, pero cada vez yo lo veo más claro, más claro, más claro, más claro. Gloria al Señor. La palabra de Dios, yo preguntaba antes, ¿cómo un hombre va a poder controlar el mundo? Un hombre solo va a controlar el mundo. Va a llegar un tiempo donde eso va a suceder, el anticristo, y nos estamos preparando para eso. Antes cuando yo era niño, si iba para otro país tenía que llevar chavos encima y demás. Ahora con una tarjetita plástica ahí, usted va para todos lados y camina para aquí, compra allá y vende allá, va al otro final del mundo, allá compra, hace negocio, hace lo otro, va al otro lado, hace esto, lo otro. Y muchas veces ni eso, con el teléfono ahora. Ahí pone el teléfono encima de la maquinita y ya, está pago. Y hay veces que antes nos dijeron que le van a poner una marca aquí, que no sé, pero la cosa ahora que ni así. Yo ahora tenía un teléfono, un iPhone, el mío era 7 y porque me lo regalaron, si no hubiera todavía teniendo el de esos flip phone, de eso. Y los otros días fui
a cambiarlo, porque ya me dijeron 20 veces, ya me ha dicho la compañía que ya, la Verizon me está diciendo que ya en el 2000, ahora en el 22, el 5S, ¿cómo le llaman? El 5G, ahora todos los teléfonos van a tener que estar, y ya el mío no va a servir para eso. Cámbialo. Y fui a cambiarlo. Y ahora yo lo pongo así, ve mi cara y ya él se abre solo. Mi cara es... imagínense, la tecnología. Imagínense de aquí a 20 años más, ¿cómo será esto si es que Cristo no viene? Porque siguen inventando y por ahí siguen inventando y siguen inventando. Va a llegar un día que un hombre va a dominar el mundo. ¿Es posible? Se ve esto claro. Ese es el problema de Putin, de allá de Rusia. Quiere vivir y volver y cautivar de nuevo, tener a Ucrania como tenía antes bajo el imperio de Rusia y demás. Pero Cristo viene. ¿Estás listo para Pentecostés? ¿Estás listo para Pentecostés? El domingo que viene vamos a hablar del impedimento más grande para muchos no recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y es que no comprenden eso de las lenguas. Yo, hablar ese disparate, decía yo. Así decía yo. Porque yo era muy culto, muy tranquilo, muy serio, muy macho man. Hay muchos macho man. Hay gente macho man aquí que ni... Yo he visto algunos de esos aquí, los veo. Cuando cantamos y demás, ellos no. Eso es para las damas. Mire aquí alrededor. ¿Quién es la mayoría? Porque los hombres se creen muy cultos allá y yo no. Pero cuando el Espíritu de Dios te toca, como dice un himno, ¿no? Yo oro, canto y tiemblo. Y tiembla no es tiemblecito de eso que le dan como mi mamá decía, la muerte chiquita. ¿Ya? Siempre veía un comercial que un joven iba a salir con una muchacha y cuando tocó el timbre y el papá abrió la puerta, hizo esos temblecitos que hizo. Uno a veces hace y el papá dijo, ¿qué es esto? Porque le dio un calentón ahí de momento. Pero no es ese temblar. La palabra de Dios dice, cuando hablaban del libro de los Hechos, dice que ellos pensaban que estaban borrachos. No solamente por el hablar en lenguas, recuerde bien, que no era solamente por el hablar en lenguas. Si aquel lugar que el poder cayó, tembló, imagínese la gente. Yo estoy seguro que allí había gente brincando y rendidas por el piso y este revolú que pasó aquí, que porque los que estaban adentro no fueron, los que estaban afuera fueron los que se dieron cuenta y vinieron a ver qué era lo que estaba sucediendo allí. Oh, esta gente está borracha. No es borracha, es el poder de Dios en la vida del creyente, en la vida del individuo. Cuando uno canta y adora a Dios, tenemos que contenernos muchas veces. Sí, porque uno siente la presencia del Señor y yo tiro una patada para allá y porque no puedo contar. Pues uno siente el poder de Dios en el cuerpo de uno. ¡Aleluya! Y tiene que gritar y tiene que brincar. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le guarde. ¿Estás listo para Pentecostés? Vamos, el domingo que viene lo vamos a ver. Gloria a Dios.